ATC, les damos la bienvenida una vez más a nuestra clase virtual. Por eso queremos que estén allí atentos, estén pendientes, expectantes de qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Por eso los invito a cerrar sus ojitos allí para orar y darle gracias a Dios y colocar este tiempo delante de su presencia para que podamos recibir el mensaje que Él nos quiere dar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias una vez más por permitir este medio, por permitir que cada uno de los niños que están allí, Señor, dispongan su corazón para aprender de ti. Gracias, Señor, porque tú los guardas, tú los proteges y sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía. Y sabemos, Padre Celestial, que si nosotros instruimos a los niños en el temor a ti, aun cuando ellos fueren viejos, no se apartarán de tu camino. Señor, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Para elegir Dios verdadero.
niños, ¿cómo están en esta mañana? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase. Hoy vamos a continuar hablando sobre las advertencias de los profetas al pueblo de Israel. Sin embargo, Israel continuaba sin atender la voz de Dios. ¿Cómo sabemos que continúan sin atender la voz de Dios? Pues el Señor, a través de sus profetas, muchas ocasiones le advirtió a los israelitas sobre las consecuencias de su infidelidad o de su desobediencia. Pero aún así, el pueblo continuaba sin atender la voz de los profetas. Seguían adorando otros ídolos, se convirtieron a las prácticas de las naciones que estaban cerca de ellos. Se les olvidaba muy rápidamente todo lo que Dios les había prometido y que estaba trabajando para ellos. Ahora vamos a observar un corto video donde nos hacen un breve resumen sobre qué entendían o qué podemos entender nosotros hoy sobre un profeta, pero también sobre las consecuencias de no escuchar la voz de Dios a través de sus mensajeros. Vamos a poner atención. En alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que evidentes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requeriría que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de tres maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales.
y hay un nuevo rey mesiánico quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, estos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron, esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio. En una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Impresionante, ¿verdad? Cómo Israel no le creyó a los profetas y pensaron que Dios siempre los iba a proteger y que nunca iban a ser invadidos o llevados incluso al exilio de su nación y que Dios permitiría que esto sucediera. Pues muy bien, pasó y nosotros tenemos la Biblia para corroborarlo. Vamos a ver algunos de esos ejemplos de los juicios que vinieron de parte de Dios para Israel al no escuchar sus advertencias. Uno de ellos es la invasión del rey de Asiria a Israel. Esta historia la podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 17, y leer del versículo del 1 al 8. Cómo los asirios sitiaron y rodearon la ciudad durante varios años para finalmente llevarse a algunos israelitas. Luego, también les pasó con el rey del Babilonia. Esto también está en Segunda de Reyes, capítulo 25, del versículo del 1 al 12. Allí, algunos de los israelitas fueron llevados a Babilonia, como los sabios o las personas influyentes de ese momento del pueblo, y otros fueron dejados en la ciudad. Los más, digámoslo, desfavorecidos o tal vez de menores recursos o menor jerarquía del pueblo. Estando en Babilonia cautivos, Daniel, a través de una visión que el Señor le da, también evidencia que no iba a ser pronto, que iban a ser liberados o que iban a salir de Babilonia. Su esclavitud allí duró muchos años. Y aún después de Babilonia haberlos tenido esclavizados y haber dominado el territorio, vino otro imperio, que fue Grecia. Está para que leamos en Daniel capítulo 8, versículos del 20 al 22 y en Daniel 11, 4. Pero no suficiente con estos ejemplos, los israelitas también tuvieron que sufrir el suplicio de estar sometidos al imperio romano. Podemos leer en los 4 evangelios, aquí les dejamos una cita de ejemplo, en Mateo capítulo 2 versículo 1, donde nos narra o nos menciona cómo Herodes, que era un representante también del imperio romano, estaba gobernando en la época en que Jesús nació. Pues bien, todo esto sucedió gracias a la incredulidad del pueblo. Pensar que nada iba a suceder, que todo iba a estar bien y que Dios siempre los iba a rescatar. Pero aún en medio de esa incredulidad del pueblo y de su necedad y su rechazo,
Dios estuvo presente. Él nunca cambió sus promesas, ni las olvidó para su pueblo. Todo lo contrario. Gracias a esas promesas, Dios permitió que no solo Israel pudiera alcanzar la salvación a través de Jesús, sino el mundo entero. Entonces, aunque el pueblo no escuchó la voz de Dios y tuvo que sufrir las consecuencias por su desobediencia, Dios trazó un plan salvador a través de Jesús. Y ese mensaje también lo dieron los profetas. Ellos anunciaron de un Mesías, de un Salvador que traería la paz a Israel. Solo que el pueblo imaginó que era una paz que los libraría del yugo de sus opresores, pero nunca se imaginaron que la paz que Dios estaba hablando era en nuestro interior, en nuestro corazón. Es esa paz la que nosotros hoy necesitamos. Es ese Salvador al que nosotros debemos acercarnos a Él, porque solo en Él tenemos esperanza. Así que, niños, nuestra invitación es que profundicemos en la lectura de las Escrituras, profundicemos en la palabra que día a día podemos leer y estudiar. Analicemos qué nos está diciendo Dios, cómo nos dice que nos debemos comportar, por qué debemos recibir y aceptar su enseñanza, pero ante todo sus advertencias, para no equivocarnos, para evitar tener que sufrir las consecuencias de malas decisiones. Qué bueno estar cerca de Jesús, qué bueno que Dios nos ama tanto que su plan de salvación lo inició desde el momento que el hombre pecó en el jardín del Edén, ¿verdad? Y que desde ese instante Dios trazó todo un plan para salvarnos. Así que aferrémonos a ese plan de salvación, dispongamos el corazón, permitamos que Jesús nos guíe día a día. No permitamos que nadie ni nada ocupe el primer lugar de Dios. No nos dejemos distraer. ¿Vivimos en este mundo? Claro que sí, pero Dios nos ha enseñado que no pertenecemos a Él. Nuestra morada está arriba, en el cielo, en la eternidad. Y mientras estemos en esta tierra, tenemos que disfrutarlo como Dios lo planeó y lo creó. Así que, niños, que tengan un excelente fin de semana y el inicio de un nuevo tiempo para nosotros, para ustedes y para sus familias en casa. Bueno, niños, y nuestro versículo para memorizar el día de hoy es 1 Crónicas 29:11. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Ahora lo van a repetir ustedes. Una vez más. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Hola niños, como ya saben los materiales que vamos a usar, ahora los vamos a transformar en un libro, como eran aquellos profetas. Eran aquellos que les daban una guía y una instrucción al pueblo. Entonces tomamos la caja de fósforos, en el papel que tengas en tu casa, sea foamy o sea una hoja en iris, lo que hacemos es que tomamos la caja de fósforos, la medimos bien con la hoja que tengamos
para que nos quede cubierta por sus dos lados, por este como por este, y recortamos. Después lo que hacemos es que a las dos caras les vamos a aplicar colbón. Buscamos que quede bien pegado por los lados en donde aplicamos colbón. Ya cuando notemos que está bien pegado, ¿sí?, cortamos las partes de papel o de foamy que nos sobran. Después de que vemos que están pegadas las caras, ¿sí?, vamos a darle utilidad, y es que en la cajita que encontramos para los fósforos vamos a tener fósforos, pero también vamos a colocar el verso que aprendimos el día de hoy en la clase Primera de Crónicas 29:11, que nos recuerda constantemente que el poder, la gloria, la majestad son de Dios, ¿sí?, y que cada uno de nosotros hacemos parte de ese pueblo de Dios, de ese pueblo que esperaba tener profetas, y que cada uno de nosotros somos profetas de este tiempo. Así que en la portada vamos a escribir: soy un profeta de este tiempo. Listo, niños, entonces en la pasta de nuestro libro entonces escribiremos: soy un profeta de este tiempo. Al respaldo: en ti está el bien de los pueblos. ¿En quién está el bien de los pueblos? En Dios. En Dios está el bien de los pueblos, ¿sí? Cuando todo pueblo toma en confianza las palabras de Dios, día tras día va a haber un bien en ellos, ¿sí? Van a poder ser bendecidos, prosperados, van a poder tener salud como lo tuvo el pueblo de Israel. Asimismo, cuando abramos la cajita, como ya hay fósforos, podremos hacer ese mismo ejemplo de lo que hace un fósforo, ¿sí? Podremos encender una luz, ¿sí?, que alumbrará en la oscuridad o alumbrará en la luz. Espero que les vaya muy bien con la actividad. ¡Chao! Bueno, niños, espero les haya gustado muchísimo la alabanza, hayan estado atentos a la clase, estén activos a hacer el reto de la semana y, ¿por qué no?, aprovechar para aprenderse en el versículo de memoria esta semana. Le damos gracias a Dios por este tiempo precioso, por disponer sus corazones. Espero que tengan una excelente semana, que hagan sus tareas, sus trabajos, que le ayuden a la mamita, que le ayuden al papito, a la abuelita, que estén juiciosos, porque de eso se trata, que también ayudemos en nuestras casas, que tengan un excelente, pero excelente resto de semana. Dios les bendiga.